En lo político lo que van a tratar de hacer es afectar mi imagen. Y ahí coinciden varios otros adversarios. Tienen eficacia jurídica como prueba porque fueron reveladas antes de constar en el proceso. Primero, no es así, esto fue a las 4, la audiencia de Mendoza comenzó 2:30. Y segundo, ¿por qué no arguye usted la misma razón? Esto, de ser cierto, no tiene eficacia jurídica, no tiene el valor de prueba. Carlos, yo tengo una sola preocupación sobre todos los casos penales, que se llegue a la verdad y que se puedan encontrar sentencias. Eso incluso me ha obligado muchas veces, no tanto me ha obligado, voy a escoger mejor los términos. He decidido guardar silencio incluso frente a ataques ruines. He preferido guardar silencio para no afectar las investigaciones. Y creo que la verdad siempre cae por su propio peso. Pero siempre estoy preocupada de que los casos lleguen a buen término sin afectar la investigación. Creo que esa ha sido la preocupación principal el día de ayer, pero le insisto, para mí no es una preocupación si se puede usar esa prueba o ese chat o ese teléfono judicialmente. Esa será probablemente la discusión que tengan los abogados, la fiscalía, porque ellos son los procesados. Ahí no hay ninguna prueba contra mí, así que yo no estoy discutiendo la validez de las pruebas, yo no soy procesada, y en este tipo de casos o de conversaciones, insisto, lo que ellos están buscando es una afectación política, porque saben que jurídicamente y penalmente ni he hecho nada, ni tienen nada contra mí, ni van a poder distraer su responsabilidad en estos casos. 6:31. Doctora Romo, otras inquietudes para usted tiene Yolanda Torres. Estamos con la ministra de Gobierno y vamos ya 12 minutos de conversación. Antes de la conversación con ella hemos entregado a usted los antecedentes del caso que estamos tratando. Yolanda. Ministra, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Voy a ser breve, sé que usted tiene un compromiso en pocos minutos. Una vez hecha esta denuncia de la posta, más allá de la explicación que usted ha dado, ¿prevé que hay la posibilidad de alguna acción fiscal de investigación? No sé, un allanamiento a su vivienda, una llamada a declarar en fiscalía, etcétera. Probablemente, Yolanda, esas decisiones vayan por el lado de lo jurídico que he explicado ahora, no de mi parte. Y aprovecho su pregunta porque también escuché la insinuación que hacían el día de ayer. Yo no decido los allanamientos. Siempre que hay un allanamiento lo decide un juez y lo pide un fiscal. Y la policía colabora con eso. Entonces, ¿cuándo se realiza un allanamiento? Cuando un juez lo ordena. Cuando un juez lo ordena, cuando un fiscal lo pide y la policía lo cumple. De mi parte, Yolanda, a pesar de estos excesos, a pesar de estos ataques, a pesar de estas formas de comportarse, digamos, para ponerlo de alguna manera, la verdad es que creo que lo más importante es, yo voy a seguir explicando cada vez que sea necesario, porque es mi obligación como funcionaria pública y el derecho de los ciudadanos. La verdad cae por su propio peso, yo confío firmemente en eso, y en este caso también creo que es fácil identificar todos los intereses que confluyen, algunos detrás, algunos más escondidos, algunos más frontales, porque son intereses políticos, judiciales y en muchos casos también intereses de negocio que se sienten afectados o amenazados porque yo no entro en esas cosas, porque yo no entro en esas tranzas. Así que no tengo ningún problema, aunque sean las 6 de la mañana, en cualquier momento, en dar cualquier tipo de explicaciones, porque la verdad está de mi lado y eso siempre es una tranquilidad. Disculpe, usted ha dicho que alguien ha insinuado que usted hace allanamientos. ¿Usted se refiere ahí en el programa nuestro o alguien afuera? Boscan el día de ayer decía, a pesar de los allanamientos, esa es la insinuación que hizo y es a la que respondo. No, yo no hago allanamientos, la policía obedece órdenes de jueces. En este periodo es así. Ni hago allanamientos, ni interfiero comunicaciones, ni perseguimos, ni tomamos fotos, ni invadimos la vida privada de la gente. De la mano en ciertos casos de corrupción con la fiscal. Por supuesto. La policía trabaja con los fiscales y yo como ministra de Gobierno doy seguimiento a los casos más delicados en donde muchas veces, incluso dentro de la policía, es importante mantener el apoyo y el respaldo porque hay preocupación cuando los investigados empiezan a demandar, cuando los investigados empiezan a acusarles a los policías, cuando los investigados empiezan a confrontar.
Ese es mi papel, el papel de la conducción política, de la rectoría del ministerio, y lo hago con firmeza y no dejo que me amedrenten. No ha pasado hasta ahora, no lo he permitido, no lo vamos a permitir, a pesar de ser un gobierno al que se le acusa de tanta debilidad, a pesar de que en un ministerio que tiene 200 años de historia, yo soy la segunda mujer que lo maneja, la verdad es que nunca hemos tenido que ceder frente a ninguna mafia, no lo vamos a hacer, y esa es probablemente la firmeza que a muchos les molesta. Una transmisión en vivo, el portal La Posta reveló este miércoles la supuesta lista del escándalo de reparto de hospitales a cerca de 20 congresistas en Ecuador, en el que se encuentra incluido el hoy detenido ex legislador manabita Daniel Mendoza. Por estos favores, los diputados habrían salvado de un juicio político a la ministra de Gobierno María Romo. Según La Posta, es una información elaborada por el ex asambleísta Daniel Mendoza, acusado de delincuencia organizada. Mendoza habría entregado este organigrama y otros documentos a la Fiscalía General del Estado. Decir que la transparencia, efectivamente, presidente Solórzano, no se predica, se practica. El señor Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, hace semanas que no pone a debatir el informe de destitución contra su coideario Daniel Mendoza. No da paso a varias solicitudes de juicio político. Asambleísta Guiñaga, le pido por favor nos apeguemos al tema que estamos en discusión, asambleísta Guiñaga, por favor. De lo que a lo que me voy a referir. Tengo el derecho a usar en este momento expresarme en torno a mis ideas y Tiene el derecho asambleísta, pero por favor nos tenemos que mantener en el orden del día y en el punto que estamos tratando, asambleísta Guiñaga. En mi intervención. Por lo tanto, no defiende la institucionalidad del Estado, no se pronuncia respecto a los asambleístas procesados, prófugos, denunciados por el uso indebido de carnets de discapacidad, es decir, el presidente de la Asamblea no hace nada. Lamentablemente, la complicidad nos arrastra a todos en la institucionalidad legislativa, pues no es solamente miembro de la bancada oficialista, también es tristemente el presidente de la Asamblea Nacional, que llegó gracias al reparto. Y una vez más, no está presente en esta sesión, en un tema que usted, presidente Solórzano, ha dicho que es absolutamente importante e indispensable contra la lucha contra la corrupción. El presidente de la Asamblea Nacional no está presente una vez más. Ya nos hemos acostumbrado a sus ausencias, pero es hora de que rinda cuentas y lo hará. Porque la politiquería, asambleísta Solórzano y presidente hoy de la sesión, es una lucha que no puede ser selectiva. Esta es la hipócrita y muy conveniente lucha contra la corrupción que lleva adelante el gobierno y sus secuaces, que no es otra cosa que un engaño barato destinado a desviar la atención de los graves problemas nacionales que viven los ecuatorianos. Seamos sinceros, colegas legisladores, jamás han querido luchar contra la corrupción. Solo han intentado proscribir a los opositores políticos usando artimañas. Jamás han buscado atacar a los deshonestos. En realidad, sirve este tema como una cortina de humo para repartir hospitales, puestos, consulados, carnet de discapacidad, y que ha dado como resultado que hoy la Asamblea Nacional tenga los peores números de aprobación. No les basta con eso. Mienten y mienten a la gente. Les dicen que este proyecto, sí, este proyecto, es casi el remedio a todos los problemas estructurales que vive nuestra sociedad en el ámbito de la corrupción. Le dicen que el inconveniente son los legisladores, porque no hacen leyes para luchar y combatir contra la corrupción. Ecuatorianos, no se dejen engañar. Esta asamblea aprobó un proyecto de lucha contra la corrupción y fue Moreno, sí, el presidente de la República, quien lo vetó totalmente.
Ese es el gobierno que tenemos, que dice una cosa, pero en la práctica hace otra. Que nadie les mienta, no existe. Que nadie les mienta, que no existe norma para luchar contra la corrupción. Este mismo gobierno se queja de no tener herramientas jurídicas y es el mismo que gracias al Código Orgánico Integral Penal logró recaudar por venta de bienes incautados y bienes comisados del 2017 al 2019 aproximadamente 7 millones de dólares, cifras oficiales de Inmobiliaria. Y si son tan sinvergüenzas, que salen a quejarse y echarle la culpa de todo al correísmo. Pero fue precisamente el correísmo, como ustedes lo llaman, que se promulgó un código penal fuerte, un código que hoy mismo ha permitido, como ya lo dijo un colega que me antecedió en la palabra, que el señor Daniel Salcedo y sus hermanos y sus cómplices se le incauten todos sus bienes y que en la operación de desarticular la red de corrupción relacionada con la obra pública en Manabí, donde estaría involucrado el ex legislador Mendoza y al parecer otros legisladores y funcionarios públicos, se incauten 1.6 millones de dólares en efectivo y en cheques. Entonces, ley hay. Y saqueos a comercio. Palacio de Gobierno desea. Con preocupación. Una boleta de captura. A los buceros, a los... Ciudad donde ha buscado refugio. Llegará al... Candidato presidencial de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, alertó a los ecuatorianos a estar atentos a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral respecto de la impugnación presentada al reglamento impuesto por el Consejo Nacional Electoral que restringe el derecho de participación de candidatos en las elecciones de febrero de 2021 y que coartaría la participación de Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia de la República. La ciudadanía debe estar muy atenta porque he presentado un recurso al Tribunal Contencioso Electoral desde hace más de un mes y pese a que el tribunal se ha venido dando la vuelta, el Pleno decidió acoger nuestra apelación y estamos a pocos días de que el tribunal tome una decisión si es que el reglamento es o no viable, es o no legal y ahí vamos a tener, creo yo, sorpresas muy positivas para nuestro país en el sentido de facilitar la presentación y participación de Rafael Correa en las próximas elecciones, dijo el candidato presidencial de Unión por la Esperanza. Y saqueos a comercio. Palacio